Hola, Carlos de Comunicaciones por acá. Solo necesito, cuando ustedes digan que comencemos, más que nada para partir la retransmisión en Facebook, para que eso quede grabado lo que queremos que quede grabado, no las conversaciones previas y todo eso. Entonces ahí ustedes me avisan, ya estamos listos para partir y yo lo doy en Facebook. Ok. Mientras tanto, vamos a hacer una transferencia bancaria. Yo estaba pensando que eso debieron haberme dicho el primer día que hicimos Facebook Live. ¿Cierto, Juan Esteban? Para evitar chascarros. Cierto, colega. Oye, ahora ya estamos admitiendo participantes, ya en este momento. Vamos en 60. Sí, 60 participantes. Vamos a esperar unos 5 minutitos y partimos. Entonces, Jo, le pido que mire su WhatsApp, que tiene la posibilidad.
Sí, ya vamos a empezar. Bien, partimos. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta última sesión de esto que hemos denominado charlas para abogados municipales. Mi nombre es Jocelyn Sánchez, soy directora jurídica de la asociación y me acompaña como siempre el abogado Juan Esteban Villalonco y hoy también el abogado Marcelo Segura de nuestra institución. ¿Cómo están? Bien, bien, Jo, parto yo. Sí. Bien, y contento de terminar ya este ciclo. Y bueno, con el tema que nos convoca hoy, que es un tema un poquito técnico, ¿cierto? Esto del régimen jurídico de las parcelaciones rurales y los últimos pronunciamientos que han habido, pero bien, bien. Esperando poder planificar un ciclo pronto, un nuevo ciclo. Así es, un tercer Marcelo. ciclo. Marcelo, ¿cómo estás? Silenciado. Estoy silenciado. Muy bien, Jo. Bien, bien. Okay. Y ansioso por escuchar la conferencia, porque el tema es muy interesante, un tema que los abogados nos suele tocar, sobre todo en el ámbito municipal, y no hay mucha expertise. Así que, Así es. ánimo. Así es. El tema central de hoy, entonces, es el caso de la construcción de viviendas sobre predios rústicos, materia que se encuentra regulada en los artículos 57, 55 y siguientes de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la que está prohibida fuera de las áreas urbanas, con algunas excepciones, según nos contará nuestro expositor del día de hoy, que paso a presentar, el señor Mauricio Tapia Rodríguez, es abogado de la Universidad de Chile y hoy profesor de Derecho Civil de la misma casa de estudios. Tiene estudios de máster y doctorado en la Universidad de París-Est. Es autor de diversas obras en materia de bienes y regulaciones de propiedad. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la Asociación Chilena de Municipalidades, a ti, Jocelyn Sánchez, como directora jurídica de la asociación. Contento de poder exponerle esta materia, que es difícil, que es técnica, pero que es muy relevante. Así es que, bueno, si me lo permiten, parto de inmediato, voy a hacer una exposición lo más clara posible. Lo cierto es que hay muchos datos que voy a tener que comunicarlos, trataré de hacerlo de la forma más clara posible, para luego efectuar una evaluación crítica de esta materia a la luz de la legislación vigente, que desde ya les adelanto, es una legislación precaria en este sentido. Porque en definitiva, ¿de qué estamos hablando? Tal vez el título de la exposición es un tanto críptico, el régimen jurídico de las parcelaciones urbanas. Bueno, estamos hablando en definitiva de una realidad muy criolla chilena, que es que al amparo de un par de disposiciones, un decreto de ley de la dictadura, un artículo de la Ley de Urbanismo y Construcción, lo que se ha hecho es llenar el país de parcelaciones rurales con casas de veraneo, esparcimiento, la mayor parte de ellas, de primera o segunda vivienda incluso, en algunos casos, en zonas rurales, bajo, en definitiva, un paraguas, amparándose en una norma que ya lo veremos,
que dice que, bueno, si yo parcelo en zonas rurales, necesito un timbre, una resolución del SAC, necesito que las parcelas, el loteo tenga una superficie no inferior a 5.000 metros, y es por eso que todas las parcelas en Chile tienen 5.000 metros, y necesito por último un permiso de edificación del director de obra bajo un paraguas aparente de que se trataría de la casa del propietario, y todo esto diciéndonos, incluso en las escrituras públicas, de manera muy solemne, de que no se cambia el uso, en definitiva, del suelo, se mantiene como rural, como predios rústicos, y que solo se trataría, por tanto, de una vivienda en una norma que apunta a la vivienda del propietario agrícola. Dice, de hecho, el inciso primero del 55, ya lo veremos, dice la vivienda del propietario o las instalaciones necesarias para la explotación agrícola. Entonces, bueno, ¿qué ocurrió a propósito de esto? Bueno, que se ha llenado el país de mini centro urbano, núcleo, entre comillas, urbano, urbanizaciones al margen, en definitiva, de los planos reguladores, más allá en terrenos rústicos, y ocurre una serie de circunstancias que ustedes conocen bien, quienes están asistiendo probablemente a esta sesión, que lo ven en sus propios territorios, en que se crean estos conjuntos habitacionales, muchos de ellos parcelaciones de lujo, bueno, pero con instalaciones, en definitiva, accesos, caminos, instalaciones eléctricas precarias, que a veces ponen en cuestión incluso los propios caminos de aquellos que habitan ahí históricamente. En definitiva, utilizan esas calles, las saturan, son caminos que en definitiva muchas veces de ripio que necesitan mantención, puesto que aumenta el tráfico de autos. Bueno, ese es el cuento. Bueno, hasta el momento, hasta enero del 2020, ocurría que todo pasaba tranquilamente de esta forma. Se loteaba, el SAC decía, uy, 5.000 metros, que no cambien el destino, que siga siendo rural, y hasta luego. Se vendían, y luego quienes adquirían iban a la dirección de obra, permiso de edificación, se construía una casa como la del propietario, a veces una casa adicional para el trabajador, por eso en general se admiten 2 casas, la piscina, el quincho, todo, bueno. Y bueno, ¿y el terreno rural en qué quedó? De aptitud agrícola. Hasta ahí llegó. Bueno, esto hasta 15 de enero del 2020, donde la Contraloría Regional de Los Ríos emite un pronunciamiento que es inédito y que luego es refrendado, y esto es lo importante, por la Corte de Apelaciones de Valdivia y por la Corte Suprema, primera vez, el 5 de octubre del año 2020, en uno de los fallos. Por eso a mí me interesó este tema. Este es uno de los fallos, en mi opinión, del año 2020 más relevantes, en materia de derecho de bienes, derecho de propiedad, regulaciones de la propiedad. A un punto tal que lo destacamos incluso en la Universidad de Chile, organizando un encuentro precisamente para analizarlo, dada su connotación o la posible connotación, porque no sabemos nunca cómo evolucionan estas cuestiones, ya lo diré también. Bueno, ¿de qué se trataba el caso? El caso se trata de un proyecto inmobiliario de ultralujo, denominado Bahía Panguipulli, que contemplaba el loteo, la subdivisión del denominado lote 1 fusionado, en 228 parcelas de 5.000 metros, en el sector rural de la comuna de Panguipulli, frente al lago. Bueno, ustedes se imaginan la historia, ¿no? Bueno, ¿qué ocurrió? Ocurrió que antiguos propietarios o vecinos de este inmenso loteo, ¿no?, de lujo, decidieron recurrir a la Contraloría de Los Ríos, en particular el presidente del club de rodeo Mi Tierra de Panguipulli. Ese fue el que detonó en definitiva este pronunciamiento. Y fue a la Contraloría y dijo, mire, esto es ilegal, porque en verdad este es un proyecto inmobiliario denominado Bahía Panguipulli, y pese a ello, ni la Municipalidad de Panguipulli, ni la Seremi de Vivienda de Los Ríos,
habían adoptado medidas para mantener, para custodiar el carácter agrícola, forestal, ganadero, conforme a la legislación. Bueno, la Contraloría dijo, en verdad, mire, esta situación, necesito conocer la opinión del SAC, necesito conocer la opinión de la municipalidad y del Ceremi. ¿Qué dijeron estas entidades? Dijeron, bueno, mire, el SAC dijo, yo me lavo las manos, porque en verdad lo único que me ordena la ley es verificar que se trata de un terreno rural, que presentan un plano de subdivisión y que los lotes resultantes tienen una superficie no inferior a 5.000 metros, y por último también que cuentan con acceso y salida hacia un camino público. Y en este caso se cumplieron esos requisitos y puse el timbre. Yo no estoy mandatado para verificar el destino de esos lotes. La municipalidad, por su parte, dijo que no tenía idea de la subdivisión, porque contrariamente a lo que ordena la ley de urbanismo, no se le había entregado copia de esta subdivisión para incluirla en el catastro, pero que, no obstante aquello, había emitido 13 permisos de edificación a la luz del artículo 55 de la ley de urbanismo y el artículo 2.1.19 de la ordenanza, para el proyecto Bahía Panguipulli, para la construcción de, como digo, 13 casas, en 13 de estos 228 lotes. Por último, el Ceremi de Vivienda dijo que no le correspondía a él cautelar la mantención del carácter rural, agrícola, ganadero, forestal. Pues no participó, no le correspondía participar en ese proceso, todo era, por tanto, responsabilidad del SAC. Como entenderán ustedes, esto, en definitiva, es una respuesta entre estas instituciones que se culpabilizan entre ellas. Bueno, la Contraloría Regional emitió un pronunciamiento inédito. Dijo que la municipalidad de Panguipulli, a la luz de esto, debía adoptar las medidas que sean pertinentes a fin de regularizar la situación. ¿Y cuál era la situación a regularizar? Es que debían presentarse informes favorables otorgados por los organismos públicos correspondientes para permitir el correspondiente cambio de uso de suelo. Y que tanto el SAC como el Ceremi debían tomar las providencias también para fiscalizar esta situación. Esta decisión la adoptó tomando en cuenta, en primer lugar, estos son los argumentos del dictamen, en primer lugar, señaló que el artículo 55 de la ley de urbanismo constituye un régimen especial, en cuanto diverso del decreto ley 3.516 de subdivisión de la propiedad rural, en cuanto el artículo 55 prohíbe subdividir con el fin de formar poblaciones y levantar construcciones fuera de los núcleos urbanos, salvo las excepciones que se establecen en la misma norma. En segundo lugar, la Contraloría dijo, mire, este proyecto, estos 228 lotes, en ellos, en definitiva, se otorgaron 13 permisos de edificación, todos ellos con destino de vivienda. Y que en virtud de lo anterior, la Contraloría estimaba que la municipalidad no había dado cumplimiento al artículo 55, esto es, que otorgó permisos de edificación sin tener los informes favorables de las reparticiones públicas correspondientes que permitiesen el cambio de uso del suelo, tomando en cuenta que esto era en verdad un proyecto habitacional. Esto, proyecto habitacional Bahía Panguipulli, y que ello estaba prohibido por el 3.516, que prohíbe la instalación de tales predios rurales, la utilización de ellos con fines urbanos habitacionales. Por último, le dice al Ceremi Vivienda, usted también tiene facultades para fiscalizar. Bueno, ¿en qué terminó esto? Bueno, el inversionista, esto es un proyecto gigante con inversión millonaria, la Sociedad de Inversiones Panguipulli decidió, tal vez fue un error,
decidió llevar esto de inmediato a la Corte de Apelaciones. El 20 de marzo del año 2020, todo esto es muy reciente, como entenderán, interpuso un recurso de protección contra la decisión, el dictamen del Contralor, estimándolo ilegal y arbitrario, afirmando lo siguiente en esencia. Dijo, mire, yo soy una sociedad, es cierto, soy dueña de estos 220 predios ubicados en el área rural. Dichos predios se sujetaron al procedimiento de del decreto ley 3516, son predios rústicos, el loteo es de 5.000 metros y se obtuvieron efectivamente 13 permisos. Dice además que no se trata de ningún proyecto habitacional denominado Bahía Panguipulli, que ella no pretende cambiar la condición de predios rústicos y que su objetivo sería acondicionar dichos terrenos a fin de venderlo a terceros. Acondicionar, manteniendo la condición de predio rústico. Dice además que la obtención de 13 permisos de edificación no envolvería un proyecto habitacional o conjunto habitacional, sino que se sujetaría a la excepción prevista en el inciso primero del artículo 55, que permite construir lo que se denomina vivienda del propietario, que en sí mismo se trataría de lotes aislados, que no son parte de un conjunto de habitacional ni una solicitud única de permiso, sino que de solicitudes distintas, 3 en este caso. Dice que, además, que sostiene este recurso de protección de este privado, que el dictamen sería ilegal, puesto que al exigir informes favorables del SAC y del Ceremi de Vivienda, se violaría el artículo 55, puesto que, insiste, se trata de vivienda de propietarios y se mantiene el carácter rústico, y por tanto no requeriría estos informes favorables de cambio de uso de suelo. Solo requeriría, según ella, un permiso de edificación que debería otorgar la municipalidad. Luego, también alude a una interpretación de una DDU que efectivamente existe, la DDU 220 del año 2019, de la Dirección de Desarrollo Urbano, como sabemos, circular DDU, que dispone que la regla general es efectivamente la prohibición de subdividir y establecer construcciones en estos terrenos rurales, salvo la vivienda del propietario, y que en estos casos basta solo la autorización de la dirección de obra. Ahora, también estima que el pronunciamiento de la Contraloría naturalmente es arbitrario, en el sentido de que no expresa los motivos suficientes y que tampoco se le emplazó a ella ante la Contraloría, lo que sabemos que es común que así ocurra, y en definitiva alega a través del recurso de protección vulneración de la igualdad ante la ley, porque se le estarían pidiendo requisitos que a nadie se les pide, debido proceso porque no fue emplazada, derecho de propiedad sobre los permisos de edificación y actividad económica. Bueno, en el marco de este juicio, la Contraloría emite un informe que le pide la Corte de Valdivia y agrega algunos argumentos a su dictamen que son interesantes de destacar. La Contraloría dice frente a la Corte de Valdivia, en primer lugar, mire, esto es un problema de interpretación jurídica y no es resorte de una corte a través de un recurso de protección resolverlo, para eso existe la vía ordinaria de reclamación de ilegalidad. En segundo lugar, mi actuación no es ilegal, pues se ampara en la Constitución y en la ley de Contraloría, y tampoco es arbitrario desde el momento en que di mi argumento. Por lo demás, agrega, y esto es importante, lo que afirma el recurrente, esto de que no quería cambiar el carácter rústico, que simplemente estaba acondicionando terrenos para venderlo a terceros, dice que no es efectivo, porque consta en el expediente que en el informe que emitió el Ceremi de Vivienda en el curso de la investigación de Contraloría, los antecedentes darían cuenta de un proyecto eminentemente habitacional. El Ceremi de Vivienda dice en su informe a la Contraloría, mire, se construyó un camino público,
Por lo demás, esta sociedad, si uno va a Servicio de Impuestos Internos, resulta que es una sociedad que tiene por giro la construcción de edificios para uso residencial. No sé de qué está hablando. Luego también el Ceremi Vivienda habría dicho en la investigación de Contraloría que la Superintendencia del Medio Ambiente había fiscalizado este proyecto, también a denuncia de los particulares, y dijo, mire, esto no cuenta con resolución de calificación ambiental, es un proyecto, a mí me parece que es un proyecto de desarrollo urbano, dijo la Superintendencia del Medio Ambiente, con una cantidad de viviendas superior a 80%, de 80 viviendas, perdón. Por último, dice la Contraloría, mire, y a mayor abundamiento, aquí acompaño una cartilla, un folleto, que era la promoción de la Bahía de Panguipulli, donde se promocionaban estas parcelas de lujo, con espacios de playa privada, que ya sabemos que son ilegales, con canchas deportivas, pero esto era a todo trapo, en verdad. 3 modelos de casa distintas, etc. Ahora bien, por tanto, la Contraloría insiste en que ella está en lo correcto por las razones que acabo de mencionar, que no habría sido ilegal ni arbitrario su actuar. Entre medio, esto es importante, ante la Corte de Valdivia aparecieron 2 propietarios de estos lotes. Dijeron, oye, nosotros somos propietarios, ya somos propietarios de uno de estos lotes, y resulta que esto nos va a afectar para, en definitiva, poder utilizar, construir, etc. Y se hicieron parte como terceros en este juicio. Indicando que todo esto vulneraría sus derechos, la igualdad ante la ley, puesto que se le impondría en el futuro requerir informes del SAC y de el Ceremi Vivienda para poder construir una casa. También alegan de que esto pone en riesgo en definitiva sus títulos porque serían susceptibles de alegarse según ellos. Frente a esta situación, el propietario, la sociedad propietaria, cuando ve que, en definitiva, en el juicio en Valdivia la situación se veía muy negra, insisten en esta idea de que no se trataba de un proyecto habitacional, presenta un nuevo escrito diciendo, mire, su señoría, no existe un proyecto en sí mismo, son solo 228 lotes, agrega otras circulares que dicen que un proyecto debe entenderse respecto de un predio singular, y aquí no hay un predio singular, sino que hay 228 lotes. Bueno, trata de convencer de que no se trataría de un proyecto, sino de 228 proyectos, eso es. Además dice que, mire, ilegalidad no existe, porque en verdad lo que está diciendo la Contraloría es que yo estoy creando un nuevo núcleo urbano, pero la idea, la noción de núcleo urbano, y en eso tiene razón la sociedad, no está definida. No está definida en la normativa vigente. No es posible precisar qué es un núcleo urbano, qué características debe tener, qué densidad, etc. Bueno. Por tanto, no tendría sustento legal esta alegación. Agrega un argumento que también yo creo que este sí que es difícil de creer, sostener o comprender. Dice, mire, aquí además yo pedí 13 certificados, 13 permisos de edificación, y en el resto de las 228 unidades, bueno, ya verán los que lo compran qué van a hacer, si van a construir o no, pero era evidente que si él estaba ofreciendo una parcelación con construcciones de lujo. Agrega también algo que insinúa, no insinúa, sino que lo dice en su informe la Contraloría, que es que a fin de cuentas la Contraloría en su informe a la Corte le dice, mira, aquí hay un fraude a la ley. Le dice, hay un fraude a la ley. ¿Por qué? Porque a través de esta vía, en definitiva, se está creando un núcleo urbano sin cambio de uso suelo. No lo dice en el dictamen la Contraloría, lo dice en su informe a la Corte. Bueno, eso es un punto que tenía que destacar, lo destaco. Ahora, ¿qué dice la Corte de Apelaciones? El 6 de mayo del 2020 dice, mire, esta cuestión, ¿qué es lo que me parece a mí? En primer lugar, voy a rechazar este recurso de protección de la inmobiliaria. Lo rechaza. Y por tanto confirma la validez del dictamen de Contraloría que había pedido los informes favorables. Me van siguiendo, no estoy, es una historia compleja, pero me van siguiendo, ¿no? Bueno,
¿qué dice la Corte? Primer fallo. Fallo ante la Corte de Apelaciones de Valdivia. Rechaza el recurso y dice, mire, esto es un problema, para empezar, un problema de interpretación de normas. Y por recurso de protección usted no puede alegar estas cuestiones porque no es un derecho indubitado. Por lo demás, la Contraloría está en todo su derecho porque está dentro de sus atribuciones fiscalizar los actos de la administración y de las municipalidades. Por lo demás, explicó sus razones, etc. Y agrega un comentario que hasta el momento no tenemos claridad qué significa. Dice, por otra parte, dice, la situación de los propietarios individuales, los que compraron lote, recuerden que algunos de ellos se habían hecho parte en este juicio, tales propietarios individuales tendrían una situación distinta. La situación de estos terceros sería distinta porque se trata de personas naturales, dice la Corte, que todavía no han pedido permiso de edificación alguno, y que en definitiva agrega lo siguiente, por lo que no es posible advertir por qué tal petición pudiera ser cuestionada por una autoridad municipal. No sabemos, ya lo diré más adelante, no sabemos bien qué significa esto, que los propietarios que ya adquirieron un lote podrían ellos ir por un permiso y no se les pediría los informes. Bueno, lo dejo ahí como pregunta. Bueno, esto escaló a la Corte Suprema. Naturalmente la inmobiliaria dijo no estaba conforme con esta decisión, fue el recurso de apelación ante la Corte Suprema. En ese recurso de apelación se hicieron parte los vecinos, los que reclamaron, los que primero fueron donde la Contraloría, también para apoyar la posición de la Contraloría, acentuando esta idea que según ellos es cierto lo que dice la Contraloría, que hay un fraude a la ley en ese sentido. Bueno, ¿qué dice la Corte Suprema finalmente? La Corte Suprema termina fallando el 5 de octubre del año 2020 y confirma la sentencia apelada, es decir, confirma a fin de cuentas la decisión de la Contraloría de pedir estos informes favorables. ¿Por qué lo confirma? La sentencia es bastante escueta de la Corte Suprema. Dice en primer lugar que esto es un problema de interpretación, pero agrega lo siguiente, que la circunstancia dice que exista un certificado emitido por el SAC no constituye en caso alguno, se refería a la aprobación de la subdivisión, una autorización o informe favorable de cambio de uso de suelo, el que debe ser expedido en los términos del citado artículo 55. Es decir, a fin de cuentas, lo que la Corte Suprema avala es esta solicitud de informe favorable del SAC y de el Ceremi Vivienda. ¿Hasta ahí se entiende? Jocelyn, ¿se entiende? Ese es el caso, esa es la situación, cómo empezó, cómo terminó. Le ahorro otros múltiples intervenciones que hubo en este juicio, porque fue una batalla muy grande. Además estuvieron en medio de esta batalla los estudios muy grandes de Santiago, porque, insisto, el proyecto es gigante. Y en verdad cada lote de esos cuesta sus buenos miles de UF. Bueno, ¿cómo podemos entender esta situación? A ver, en primer lugar, yo lo que voy a tratar de explicarle de la forma más clara posible es cuál es el régimen, a fin de cuentas, aplicable hoy en día a la subdivisión de predios rústicos, el régimen legal de la ley de urbanismo y de la ordenanza, y el decreto ley. Y luego vamos a revisar, vamos a hacer un análisis de este nuevo criterio y qué podríamos entender de este nuevo criterio, qué consistiría, quién afectaría, cuál sería el rol de las municipalidades, de las direcciones de obra, que creo que es un punto importante por si no está viendo, escuchando aquí algún director de obras que estará inquieto con esta solicitud de permiso que lleguen a su escritorio luego de lo que acabo de mencionar, de este dictamen y de este fallo de la Corte Suprema, que no es poca cosa, por favor, es la Corte Suprema la que está avalando esta interpretación.
La subdivisión de predio rústico, primero. Expliquemos el régimen legal actualmente vigente. ¿Ya? Hay varias cosas que decir porque la Contraloría efectivamente no aborda todas las reglas aplicables. ¿Ya? El decreto ley 3.516 de 1980, que sigue vigente y que es el régimen aplicable a la subdivisión de predio rústico, establece los siguientes criterios para la subdivisión. 1, se autorizan por el SAC, y 2, deben tener una superficie no inferior a 5.000 metros. Hay unas excepciones para órganos públicos, ciertas instalaciones, pero bueno, en este caso no importan esas excepciones porque este proyecto cumplía el requisito de los 5.000 metros. Luego, este decreto ley dice expresamente que los lotes resultantes de la subdivisión quedan sujetos a la prohibición de cambiar su destino en los términos del artículo 55 y 56 de la Ley de Urbanismo, y recuerden que esa mención debe incluirse también en las escrituras públicas de venta, y es por eso que quien sea propietario de un lote va a encontrar en la escritura pública que está sujeta a la prohibición de cambio de uso destino conforme al artículo 55. Paréntesis. Recuerden que esa inclusión es una obligación a fin de cuentas del notario que autoriza esa compraventa. Lo que ocurrió en el pasado es que algunos notarios lo olvidaban, y como la ley establece la nulidad absoluta cuando no se incluye, hubo varios problemas, a un punto tal que hay por ahí una ley de hace un par de años que trató de dar una especie de perdonazo a esas escrituras que no habían incluido esa mención. Bueno, sigamos. El decreto ley 3.516 también establece sanciones de multa a los que infringen esta prohibición de cambio de destino, bajo la modalidad que sea, y terminen estos terrenos con una finalidad urbana o habitacional. Y por último, como lo adelanté, señala que los actos y contratos otorgados en contravención a lo que acabo de mencionar son nulos absolutamente, nulidad absoluta. Y otorga facultades a las municipalidades y a los seremis de Agricultura y MIMBU para fiscalizar esto y poder incluso instar a que el Consejo de Defensa vaya por la nulidad de estos actos. Ahora, ¿qué dice por su parte el artículo 55 el famoso artículo 55 de la Ley de Urbanismo y Construcciones? Bueno, este artículo establece ante todo una regla generalísima de prohibición. Prohibición de fuera de los límites urbanos que se abran calles, subdividan predios rurales con el fin de formar poblaciones o se levanten construcciones. Y en general, en definitiva, transformaciones que impliquen la creación de nuevos núcleos urbanos al margen de la planificación urbana. Ese es el propósito central del artículo 55. ¿Ya? Con excepción de aquello que menciona el propio artículo 55, es decir, el principio general, nada. Subdividir, construir fuera de los límites urbanos, porque eso arriesga a crear nuevos núcleos urbanos, y bueno, con el problema que eso significa, ¿me entiendes? Ahora, excepcionalmente el artículo 55 establece que es posible subdividir y construir fuera de los límites urbanos, en primer lugar, aquellas construcciones y subdivisiones que fuesen necesarias para la explotación agrícola. Vean la finalidad, explotación agrícola. Luego, para las viviendas del propietario y sus trabajadores. Esa es la norma en que se amparan todos estos loteos. Pero vean la nomenclatura que utiliza. El propietario y sus trabajadores. Está pensando en el cultivo de la tierra, naturalmente. Y por último, tiene una excepción genérica con fines sociales, que es que se puede hacer para abrir conjuntos habitacionales de viviendas sociales o de un valor hasta 1.000 UF. Ahora, en estos casos excepcionales, cuando en definitiva es posible establecer es posible aplicar estas excepciones, salvo
el tema de la vivienda del propietario, hay que ir al artículo 2.1.19 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que dispone lo siguiente, ¿sí? Para entender esto. Este artículo de la ordenanza, en definitiva, desarrolla aquello que está en el artículo 55. En primer lugar, este artículo de ordenanza 2.1.19 dice que estos predios pueden ser subdivididos libremente, que en principio solo se requiere autorización del SAC cuando están fuera de los límites urbanos. Luego dice, en segundo lugar, para los casos contemplados en el artículo 3º de las excepciones del 55 de la Ley de Urbanismo, que dice, cuando sea necesario subdividir y urbanizar terrenos rurales para complementar una actividad industrial con vivienda, dotar de equipamiento un sector rural, habilitar un balneario o construir conjuntos habitacionales de viviendas sociales, se exige la aprobación del Ceremi de Agricultura con informe favorable del Ceremi Minbu. En el fondo hay un cambio de uso de suelo. No obstante, este artículo de la ordenanza insiste en esta excepción en que no se requiere esto de informe, que es para la vivienda del propietario, en que solo se requiere el permiso del director de obras municipales. Por último, este artículo de la ordenanza 2.1.19 dice, mire, y en lo que dice relación a las construcciones que no requieran subdivisión, fuera de los límites urbanos, para equipamientos industriales, turismo o poblaciones, lo mismo, se requiere también la aprobación de la Dirección de Obras Municipales previo informe favorable de la Secretaría Ministerial de Urbanismo y del Servicio Agrícola y Ganadero. Por último, este artículo de ordenanza dice, mire, el Ceremi Minbu en todo caso tiene que fiscalizar que no se creen nuevos núcleos urbanos. Bueno, este artículo 55 de la Ley de Urbanismo, yo sé que se ha vuelto más compleja la exposición, porque es que estas normas son complejas. Yo voy a tratar de ir aclarándolas. Este artículo 55 de la Ley de Ordenanza es tan complejo que necesitó una circular aclaratoria. Una circular de la DDU, la circular 220 del 2019. En primer lugar, esta circular dice lo siguiente, dice, mire, ante todo, lo que ordena el 55 el que el Ceremi Minbu en todo escenario debe cautelar que toda esta subdivisión y construcciones no generen nuevos núcleos urbanos, ¿ya? Al margen de la planificación urbana intercomunal. Sin embargo, agrega esta circular que en los incisos 3º y 4º del artículo 55, esto es las excepciones donde se permite subdividir y construir en estos terrenos rurales, el Ceremi Minbu debe evaluar en función de las características propias del proyecto presentado y conforme a los criterios del territorio que no se vulnere el precepto de no originar nuevos núcleos urbanos. También esta circular dice que en todo caso para la vivienda del propietario no se requiere estos informes, sino que se requiere simplemente el permiso de edificación. En síntesis, de estas disposiciones, ¿qué puede desprenderse? Confusas disposiciones, son confusas, es verdad. Podemos concluir en primer lugar que la regla general vigente en Chile es la prohibición de subdividir y construir en predios rurales. Eso es, se prohíbe la subdivisión y la construcción en predios rurales, salvo los casos excepcionales establecidos en el artículo 55, entre los cuales se encuentra la vivienda del propietario. No obstante, fuera de la vivienda del propietario, las hipótesis de los incisos 3º y 4º del artículo 55, que se refieren en particular a la subdivisión y construcción con fin de población, subdivisión y construcción con fin de población,
requiere, a fin de cuentas, la aprobación del Ceremi de Agricultura, del informe favorable del MIMBU, y luego para la construcción, por último, el permiso de la dirección de obra. Eso es. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa en el escenario de lo que acaba de relatarse a propósito del fallo de la Corte Suprema y del dictamen de la Contraloría? Veamos, simplifiquemos. No se preocupen, voy a tratar de explicar en este contexto. Insisto, voy a recalcar esa idea. Vivienda del propietario no. Inciso primero del artículo 55, así lo dice la DDU. No, solo se requiere dirección de obra, permiso de la dirección de obra. Pero ojo, incisos tercero y cuarto del 55, lo dice también la DDU. Bueno, si se va a subdividir y se va a construir una población, tienen que cambiar el uso del suelo y tiene que haber un informe favorable previo del Ceremi MIMBU, que ya veremos en qué consistirán esos informes, ¿me entienden? En el fondo, la excepción del inciso primero se refiere simplemente a estar mirando a la casita del agricultor. Los incisos tercero y cuarto hablan ya, a fin de cuentas, de subdivisión y construcción con fines de población o similares, balnearios, etc. Bueno. En este caso, en el caso en que se pronunció, vamos a desmenuzar en definitiva ahora y explicar esta situación. En el caso de la Contraloría de los Ríos, en el dictamen del año 2020, el recurrente había, efectivamente, el propietario había subdividido en 228 lotes, había pedido 13 permisos, amparándose en esta idea de la construcción del propietario, inciso primero del 55. No obstante, la Contraloría dijo, mire, si uno revisa todos los antecedentes, en síntesis lo que dijo la Contraloría es lo siguiente. Mire, yo vi lo que dijo la Superintendencia del Medio Ambiente. Yo vi los antecedentes que recabó el Ceremi MIMBU que yo les pedí. Yo vi el giro inmobiliario de esta persona. Y a mí me parece, a fin de cuentas, que lo que están pidiendo aquí no es una vivienda del propietario, o 13 viviendas del propietario, o después 228 viviendas del propietario. Inciso primero del 55. Sino que, en verdad, esto es un proyecto inmobiliario, digámoslo, y arriesga crear un núcleo urbano. Y la ley lo dice, y eso es clarísimo, si arriesga a crear un núcleo urbano, aquí tiene que estar el Ceremi MIMBU fiscalizando, para que ello no ocurra. Y en todo caso, si llega a autorizarlo, el Ceremi MIMBU tiene que cambiarse el uso del suelo a través de la intervención del SAC, o Secretaría Regional de Agricultura, que delegan el SAC. Porque, a fin de cuentas, lo que dice la Contraloría es que solicitar un permiso de edificación para la vivienda de un propietario en el marco de un proyecto habitacional inmobiliario es un fraude a la ley. Eso es. Esa es la síntesis del criterio de la Contraloría. Por otra parte, insisto, el propietario del proyecto decía, no, mire, yo aquí en verdad simplemente estoy subdividiendo para vender a terceros y ya verán cada uno lo que hace, no estoy creando una ciudad, la ciudad es un concepto muy distinto, requiere calles, requiere otros servicios, etc. Bueno. Ahora, la intervención que requiere, por tanto, la Contraloría del Ceremi MIMBU y del SAC es para impedir que este proyecto inmobiliario cree un nuevo núcleo urbano. Y los criterios que utilizó esencialmente ahí fue la cantidad de permisos de edificación que ya se estaban pidiendo, la construcción de un camino público y la calidad de persona jurídica con giro inmobiliario. Por su parte, hay que tener en cuenta que la Corte de Apelación, a fin de cuentas, lo que dijo es que había que efectuar una distinción entre la sociedad y el propietario individual.
parece, por tanto, exigirle estos informes al loteador, a la sociedad que desarrolla el proyecto y no a la persona natural, aunque no es claro en ese punto. La Corte Suprema, por su parte, insisto, confirma que requeriría cambio de uso de suelo, lo dice en en el considerando octavo de su sentencia. La Corte Suprema dice que en este caso en particular sí se requeriría cambio de uso de suelo, pero, ojo, y en esto llamo la atención, pero dice que de todas formas, tanto la sociedad como los propietarios tienen la posibilidad de impugnar eventualmente los actos administrativos que emanan de la municipalidad. Esto es lo que está diciendo la Corte Suprema. Mire, de todas formas, esto es un recurso de protección, puede que esto termine siendo objeto de una reclamación de ilegalidad cuando vayan, en definitiva, a pedir los permisos y la municipalidad los rechace sobre la base de este dictamen de la Contraloría, lo que debería hacer en todo evento la municipalidad de Panguipulli con este dictamen de Contraloría. Si le llegaron o le van a llegar solicitudes de permiso de este loteo, debería decir no, tráigame los informes favorables, y ahí podría dar origen a un reclamo de ilegalidad. Ahora, hay que tener en cuenta un aspecto relevante en esto, que es que ni los dictámenes ni los fallos de la Corte hablan mucho de qué procedimiento habría que aplicarse entonces. Bueno, si hay que preguntarle a estas personas, bueno, ¿en qué consistiría este procedimiento y cuándo, en qué hipótesis se debería aplicar? De hecho, la Contraloría dice que el CEREMI y el SAC deben tomar las providencias necesarias a fin de fiscalizar la situación reprochada, pero no aclara en qué consistiría la intervención específica de estos órganos. Es decir, es una orden genérica de fiscalizar el desarrollo de cualquier actividad no agrícola, en definitiva, en un terreno rural. Ahora bien, la autorización, a fin de cuentas, de cualquier permiso de construcción que suponga un cambio de uso suelo, uno debe concluir, debería emitirse por la dirección de obra previo informe favorable de las autoridades competentes. Y estas autoridades competentes son, insisto, son el CEREMI de Agricultura y el CEREMI de Vivienda. Ahora, ¿cuál es el contenido de estos informes favorables? Bueno, el contenido de estos informes favorables está pobremente descrito en la legislación. Uno puede entender de las disposiciones aplicables, y no me voy a extender más en este punto, puesto que ya se me acaba el tiempo, que el CEREMI de Vivienda debería emitir un informe favorable, uno, resguardando que no se cree un núcleo urbano, y dos, estableciendo las medidas necesarias de urbanización que debería requerir aquello. En el caso del SAC, o la Subsecretaría naturalmente el solicitante deberá presentar una memoria explicativa a esto frente al secretario regional ministerial de Vivienda, que explique esta situación y que proponga las soluciones de urbanización. Ahora, en cuanto al informe del SAC, es aún más difícil determinar qué es lo que debería verificar. Hay una circular 296 del año 2019 del SAC que parece sostener que lo que debe informar el SAC es que debe inspeccionar el terreno, debe efectuar calicata, información geográfica complementaria, es decir, un informe técnico acerca de la capacidad del terreno de cambiar de uso. Eso es. Pero es bien ambiguo. Todo esto, y con esto cierro, da cuenta de que de estas disposiciones, tanto la normativa que se aplica al informe favorable del CEREMI MIMBU, que habla simplemente de verificar que no se cree un núcleo urbano,
y por otra parte que existan condiciones de urbanización, y que el SAC diga, mire, esto tiene o no aptitud para cambiar de uso de suelo. Bueno, estas normas dejan una gran discrecionalidad a la administración. Casi, o sea, no es que sea una decisión arbitraria, pero dejan un amplio margen para decir, mire, aquí sí y o no. Más bien decisiones de conveniencia de dónde poder extender la ciudad, a fin de cuentas, con esto. Por último, ¿en qué situación quedan los loteos después de esto? Tal vez las preguntas y respuestas podemos ahondar sobre eso, porque no quiero monopolizar en definitiva este conversatorio que ya es un monólogo, efectivamente. Pero hay tres situaciones distintas. Uno, los loteadores. Bueno, los loteadores tendrán que justificar, y no sé de cómo justificar, si esto se confirma como criterio, que están haciendo un loteo que va a conservar el destino agrícola, ganadero, forestal, y que lo que están pidiendo son viviendas para los propietarios que van a cuidar las vaquitas o cortar la madera. Eso es. Toda otra situación va a conducir a que efectivamente se estime que es un conjunto habitacional, y en tal caso deben pedir los informes favorables del Seremi Vivienda y del SAC para cambiar el uso del suelo. Los propietarios individuales que tienen permiso de edificación ahora, actualmente, bueno, eso en principio tienen un derecho adquirido. Sin perjuicio de ello, alguien puede sostener, y ahí están las facultades que están previstas en el Decreto Ley 3516, de que ese loteo en particular fue un fraude a la ley, como lo dice la Contraloría, porque se está creando un núcleo urbano, porque es un conjunto habitacional y por tanto podrían impugnarse por vía administrativa o por vía judicial esos permisos. La situación más difícil en las que no, es de aquellos propietarios individuales de un lote, de estas parcelaciones, que no tienen permiso. Porque esos efectivamente pueden enfrentarse a la situación de que con justa razón algún director de obra le diga, mire, en virtud de esto, por favor tráigame los informes favorables que debió solicitar el loteador. Eso es, en resumen, espero que haya quedado relativamente claro. Les pido mil disculpas por la cantidad de información y datos técnicos, pero tenía que hacerlo, puesto que esto es extraordinariamente técnico, y por lo demás yo sé que ustedes tienen conocimiento en estas materias, así que estoy disponible, por supuesto, a las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias, Mauricio. Muy entretenida y completa la exposición. Y esto se ha ido reflejando también acá en los chats. Nos están agradeciendo el tema. Nos dice Rodrigo González Mancilla: muchas gracias por el seminario, el tema es muy relevante para las comunas rurales y comunas con extensos territorios rurales. Felicitaciones a don Mauricio Tapia, excelente presentación y muy claro. Marta Núñez. Y muchos agradecimientos, pero quiero partir con una pregunta que tengo acá, que me llegó, que dice: ¿qué considera sería necesario para clarificar esta condición en que quedaron las parcelaciones rurales de forma de entregar a direcciones de obra seguridad jurídica sobre los permisos que son solicitados? Bueno, a ver, en un mundo ideal yo lo que quisiese es que pudiese elaborarse una norma con rango legal que regulara estas parcelaciones, que en verdad, y nos dejáramos de mentir. Esa es la verdad. Chile se está mintiendo con esto, porque en el fondo, bajo el disfraz de la casita para el que cuida, del propietario que cuida las vaquitas, o que explota el bosquecito que tiene, o el huerto, en el fondo tenemos casas de lujo, muchas de ellas, cerca de los centros urbanos, o lejos de los centros urbanos, primera o segunda habitación. Entonces, esto genera un crecimiento caótico, una expansión caótica de la ciudad, fuera precisamente, como lo dice el artículo 55, lo que quiere es controlar que no opere esta expansión fuera de la planificación territorial. Y esto precisamente lo que opera aquí es que se expande fuera de la planificación territorial, sin planificación alguna. Y entonces ustedes todos conocemos esas situaciones que de repente hay parcelaciones enormes de esta naturaleza, y bueno, y hay un caminito
una huella que utilizan los pobres lugareños y que cuando hay alto tráfico, no sé, en el verano, época alta, en definitiva, de aquellos que tienen parcelas, está todo destruido. ¿Me entiendes? Porque no están las condiciones, en definitiva, de acceso, para qué decir, las condiciones de urbanización, la electricidad, si hay electricidad suficiente, agua, ni que hablar de eso, internet, que es tan necesario hoy en día, bueno, etcétera. Ahora, en ausencia de una ley en la materia, porque hay cuestiones en Chile que, perdonen que se los diga de esta manera, porque cuestiones en Chile que se postergan y como que confluyen distintos intereses, unos no quieren hacerse cargo del problema gigante, otros empujan para que no se hagan cargo y que sigan esta ambigüedad, y son las típicas cuestiones que se vienen arrastrando desde hace años. Prueba de ello es que, por favor, tenemos una ley que regula esta subdivisión rural, que es un decreto ley de la dictadura. Esa es la verdad, que bueno, ya además del reproche de que sea la dictadura, es una cuestión que fue diseñada en un momento en que no existía esta realidad. Y tal vez ese decreto fue el culpable de esta expansión. En ausencia de aquello, sería aconsejable ahora delimitar de alguna forma, en primer lugar, la hipótesis en que se encuentre, la hipótesis del loteo que conduzca a pedir estos informes favorables. Porque los criterios de la Contraloría son bastante genéricos, porque un dictamen particular, ¿me entiende? A propósito de una consulta, no está pensado con efectos generales, que vio la Contraloría, dijo, mire, aquí hay 228 lotes, aquí hay un folleto que dice que ustedes van a vender 3 tipos de casas, están ofreciendo construcciones, canchas de tenis, piscina, acceso a la playa. Bueno, díganme que eso no es un conjunto habitacional, por favor. Y además usted tiene giro de construcción de casas para fin habitacional. Entonces, bueno, esos son los elementos. Pero bueno, ¿cómo puede, en definitiva, y entiendo esa pregunta, cómo puede un director de obra decir, bueno, esto va a ser destino, va a mantener su destino rústico, agricultura, forestal, ganadero, o se va a transformar en un mini centro urbano? Lo cierto es que pareciera que frente a la duda es mejor prevenir y solicitar estas autorizaciones. En segundo lugar, lo primero que debería regularse es las hipótesis, en definitiva, en que es necesario el cambio de uso de suelo. Y luego regular, en segundo lugar, de mejor forma, el contenido y alcance de los informes del Ceremi Vivienda y del SAC. Porque la legislación actual es muy ambigua, dice, mire, que no, el Ceremi Vivienda que no, vea que no se genere un centro urbano, un núcleo urbano, y vele por último y diga cuáles son las condiciones de urbanización, lo debe decir en su informe, y si lo aprueba, si es favorable, diga qué condiciones mínimas de urbanización debe tener. Y por otro lado, al SAC se le dice, miren, digamos si el terreno es apto para cambiar de uso de suelo, eso es lo que dice al fin de cuentas, un informe muy técnico. Eso debería regularse de mejor manera. Gracias, profesor. Marcelo Segura, ¿quería hacer un comentario? Estás muteado. En término, quería agradecerle al profesor la exposición, muy clara y buena a la vez. Hay un detalle que para los abogados que nos dedicamos a litigar en materia de derecho urbanístico y fundamentalmente en reclamos de ilegalidad, presentados fundamentalmente por inmobiliarias y constructoras, solemos tener una visión bien peculiar del artículo 55 y que se ha visto ratificado en el fondo por el criterio que han asumido algunos directores de obras después de este fallo de la Corte Suprema. Me ha tocado ver que con posterioridad a octubre del 2020, directores de obra en loteos, por ejemplo, de carácter industrial, para instalar industrias, fuera del área urbana, otorgaban los permisos sin pedirle informe alguno. Solamente se hacía originalmente cuando se hacía la subdivisión. Y estimaban que con eso estaba resuelto el tema. Pero a mi juicio el artículo 55 es clarísimo. El artículo 55 en ese ámbito regula 2 aspectos. Uno es el aspecto de la
el aspecto de la subdivisión y loteo. En la subdivisión y loteo intervienen precisamente las dos serenis. Y otra situación distinta es cuando se quiere construir. De ahí el permiso o licencia de edificación, del artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, tiene una exigencia adicional, que previamente a ser otorgado por el director de obras, tiene que contar con el informe favorable de la Sereni de Vivienda y Urbanismo y del SAG. Antes no se hacía. Después de este fallo de la Corte Suprema me tocó haber varios casos en los cuales los directores de obras comenzaron a exigirla. Y me ha tocado, en este momento tengo 2 reclamaciones de ilegalidad en tramitación en la Corte de Apelaciones de Santiago, en que se está discutiendo específicamente este tema. Han alegado la legítima confianza porque antes no se les había exigido a nadie, ¿ya? Pero ahí hay un tema que la legítima confianza no puede basarse en la violación de la ley, ¿ya? Tenemos eso. Y lo otro que es preocupante, por lo menos acá en la región metropolitana y creo que en otros sectores también, es la expansión del suelo urbano. La expansión del suelo urbano ha hecho que nuestras ciudades se expandan en una forma que en la práctica ha sido sin grandes obras de urbanización. Tenemos los tiempos de desplazamientos, etc. Y a mí me llama la atención que los últimos intendentes de la región metropolitana han llegado al cargo con la idea de sacar una modificación al plan regulador metropolitano para expandir el suelo urbano. Pasó con Fernando Echeverría, que fue bastante escandaloso a mi juicio. Fernando Echeverría, dueño de Echeverría, la constructora Echeverría, ¿cómo se me olvidó el otro? Izquierdo. Claro, Echeverría Izquierdo, que fue intendente en el primer gobierno de Sebastián Piñera, saca la modificación del plan regulador metropolitano, que antes se la había rechazado, que era la que estaba llevando adelante Pérez Lloma, cuando fue ministro del gobierno del primer gobierno de la presidenta Bachelet, se le rechazó. Él toma ese mismo proyecto, lo radicaliza y hace negociaciones para sacarlo adelante. Saca adelante el proyecto, se aprueba la modificación al plan regulador metropolitano y renuncia al cargo. Asumió exclusivamente para eso. También ha pasado, por ejemplo, con el exintendente Rego, etc. Entonces, ¿cuál es el tema? Las presiones de las constructoras e inmobiliarias para expandir el suelo urbano han sido enormes. Y siempre, en general, nuestros dirigentes políticos han cedido a eso. Y eso es lo que nos tiene en el estado en que actualmente estamos. Yo celebro la llegada de Jaime Bermúdez a la Contraloría, como Contralor General de la República. Creo que hubo un giro en 180 grados respecto a lo que había con Ramiro Mendoza. Ramiro Mendoza, sobre todo en materia de derecho urbanístico, fue tremendamente permisivo con las constructoras. Y eso obedecía a que él, en su ejercicio profesional, se dedicaba a eso. En el hecho, yo tengo varios juicios en que somos contrapartes con Ramiro Mendoza. Él por las inmobiliarias y constructoras y yo por las municipalidades. Y suele asilarse en dictámenes que él sacó en su momento. La Contraloría con Bermúdez cambió radicalmente la forma de ver estos problemas. Al margen de la ley, el Contralor Mendoza permitió la construcción en terrenos de afectación de utilidad pública, destinados a parques, construcciones de vivienda, al margen de la ley. Y de ahí surgió una DDU, que es con lo que se suele blindar ese proceso, en virtud del cual la División de Desarrollo Urbano del MIMBU blanquea los temas. Bermúdez tuvo el coraje en esa materia de ordenarle a la Subsecretaría de Vivienda que dejara sin efecto las DDU que decían relación con la materia. Ese es un escenario que me parece tremendamente positivo, ¿ya? Nosotros en general los municipios tuvimos mucho conflicto en este tipo de materia con el Contralor Mendoza y en otras, al punto que lo acusamos en la Corte de Apelaciones de fraude al fisco y falta de probidad. Ese es el comentario que quería hacer porque es un tema que nos complica mucho
y creo que la exposición del profesor nos ha ayudado bastante a clarificar el tema. Gracias, Marcelo. Jo, yo quiero hacer una consulta también. ¿Me autoriza la directora jurídica? Por supuesto. Bien. Director de Marcelo le cambió el nombre de pila al contralor. Lo llamó Jaime. Le cambió Es porque llegó Jaime del Mar. Está don Jaime del Mar ahí. Ahí está, ahí está. Saludamos, Jaime. Yo quería preguntar al profesor si entendemos, digamos, de acuerdo a esta postura, si entendemos que en definitiva hay un fraude a la ley, ¿qué pasaría? ¿Sería posible algún tipo de revisión de aquellos casos de propietarios de lotes que ya tienen permisos aprobados? Estaba pensando derecho de propiedad versus una especie de nulidad de derecho público, si es que habría alguna opción de, ¿qué le parece al profesor Tapia, si es que hay alguna opción de hacer algo al respecto o no, definitivamente no es posible? Esa es mi pregunta. No sé si se entiende bien. Sí, sí, y Perfecto. muy pertinente. En primer lugar, comparto prácticamente todas sus observaciones, don Marcelo, de este crecimiento caótico e irregular de las ciudades. Y agrego un punto, algo muy simple en definitiva. ¿Qué es lo que está atrás de esto? Por una parte, claro, que no se creen centros urbanos con todas las complejidades que significan para las distintas comunas, comunidades. Esto, un crecimiento inorgánico, sin planificación suficiente. Pero también lo que está atrás de esto es la sensación de que no puede ser que un loteador, que es una actividad naturalmente lícita y conveniente y necesaria, si quiere, pero no puede ser que su actividad y su contribución a la comunidad sea elaborar un plano y requerir un timbre del SAC y hacer una servidumbre interna, y hasta ahí llegó y hasta luego, nos vamos, y nos vamos para otro loteo y todo. O sea, ¿cómo? Si en el espacio urbano hemos avanzado hacia la contribución urbana, hacia el aporte urbano, la compensación en definitiva, ¿cómo no les vamos a exigir, oye, arregle el camino, mire el colapso que va a significar para los lugareños que usted incorpore 200 casas con 300 autos en un camino rural, en una huella? ¿Entiendes? Esa es la idea que está acá. Y yo creo que lo que se debería avanzar no es a prohibir estos loteos, sino que a regularlos como corresponde. Es decir, estos no son, y sincerar, estos no son terrenos rústicos, y no es efectivo que, a fin de cuentas, no se cambie el uso con estos loteos. Se les cambia en la práctica, se les cambia. Y hay que sincerar aquello y decirles, bueno, si vamos a cambiar y vamos a crear un minicentro aquí, urbano, bueno, usted contribuya con urbanización. Ese es el propósito que está atrás. Respecto de la pregunta de don Juan Esteban, bueno, traigo a colación precisamente la doctrina del Contralor Bermúdez al respecto, que hasta su llegada, bueno, los permisos eran intangibles y aquí no había que simplemente lamentarse, dar vuelta a la página y irse para la casa. Bueno, él ha dicho en varios dictámenes que la circunstancia de que existe un permiso y la circunstancia de que de él emanen derechos adquiridos no impide que puedan ellos cuestionarse si tal emisión de permiso se hizo en vulneración a requisitos legales, en este caso informe favorable, porque lo ha dicho en varios dictámenes, no se pueden adquirir derechos en virtud de una ilegalidad, a fin de cuentas. En principio podría plantearse esas cuestiones. De hecho, en el decreto ley 3516, lo dije, hay una obligación a las municipalidades, la Ceremi, a fiscalizar esto y a denunciar a través del Consejo de Defensa las infracciones. O sea, está la habilitación legal incluso ahí. Habilitación legal que podría utilizarse, por ejemplo, para cuestionar un loteo y al loteador, pero también eventualmente a cuestionar permisos de edificación. Así que en dos palabras, está la doctrina de Contraloría hoy en día y está la habilitación legal para aquello.
¿Por qué vía? Bueno, por las vías que conocemos, naturalmente, invalidación administrativa, si es el caso, 2 años, o invalidación por vía judicial, con todos los inconvenientes y los diferentes criterios de interpretación que tenía esa acción judicial, que se estimaba imprescriptible, pero que ahora la Corte Suprema más bien tiende a sostener que prescribe conforme a las reglas del derecho común. Gracias, profesor. Gracias, Mauricio. Mira, tenemos también acá una consulta que ya fue meridianamente respondida. ¿Por qué no se deroga el decreto ley 3.516? Dice porque dado el perjuicio que ha generado a los territorios rurales. Tenemos a Macarena Muñoz que nos dice: hola, mi nombre es Macarena Muñoz, soy abogada y vivo en la región de Los Lagos, Puerto Varas. Aquí existe un boom de construcciones y los loteos son cualquier cosa, se hace llamar condominios. Y tienen reglamentos que dicen de copropiedad inscritos en los conservadores y que en todas sus cláusulas internas cita la ley de urbanismo y construcción, siendo que es un loteo rural. Mi pregunta es: ¿qué valor jurídico o naturaleza jurídica tiene ese reglamento interno y qué figura jurídica es esa comunidad de hecho? Bueno, son preguntas muy difíciles porque, a ver, también tenemos que tomar cierta distancia de estas decisiones, ponerla en perspectiva, paño frío. Esto es un dictamen para un loteo, un pronunciamiento de una corte. Por ahí hay bueno, y la decisión de la Corte Suprema. Sabemos que las decisiones en particular judiciales tienen efecto solo para el caso, pero la duda legítima hoy en día es si esto va a marcar una tendencia jurisprudencial administrativa y jurisprudencial judicial, que podría ser el caso. Si ese es el caso, si todo lo que les he expuesto se transforma en una práctica administrativa y judicial de pedir estos informes favorables frente a cada uno de estos loteos, bueno, ahí van a ocurrir dos cosas. Uno, los nuevos loteos deberían sujetarse a estos informes favorables. Ahí vamos a, nuevamente, insisto en eso, que nos vamos a enfrentar en esas situaciones a una regulación que en verdad es bien precaria en cuanto al contenido y alcance de esos informes, y eso deja un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad, en particular al Ceremi de Vivienda, de decir, mire, conforme a los criterios legales, aquí voy a crear un centro urbano con esto. No dan informe favorable y punto, hasta ahí llegó. ¿Me entiendes? Y dos, si se confirma esta práctica, efectivamente se genera para todos los propietarios y loteadores un espacio de incertidumbre jurídica acerca de los loteos ya aprobados, inscritos y muchos de ellos con permisos de edificación o con trámites de permiso de edificación en curso, solicitudes de permiso de edificación. Ahí, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué debe hacer el director de obra respectivo? Bueno, pareciera aquí lo que le dijo a la Contraloría Regional de Los Ríos al director de obra: mire, usted pida los informes favorables antes de hacer esto. Eso le dijo. Porque usted no se da cuenta que están creando una población, un conjunto habitacional, un proyecto habitacional, y es evidente, esto era de público y notorio. Se presentaba como un proyecto habitacional, tenía un número elevado de permisos en curso, habían caminos públicos, construcciones, piscinas, canchas. ¿Qué es esto? Es un mini núcleo urbano. ¿Me entiendes? Y ahí, por tanto, debería, si prospera esta doctrina, como le digo, debería, por tanto, solicitarse en cada caso. Ahora, yo no sé, les digo francamente, ustedes tienen más conocimiento que mí de los territorios, pero no conozco personalmente un loteo, parcelación de esta naturaleza que se haya utilizado para seguir criando vacas y cortando madera o plantándolo. No sé si ustedes conocen alguno. Son todos habitacionales. Juan Esteban.
No, yo por mi parte no tengo más preguntas, Jocelyn, me pareció... Acá hay más preguntas. Ah, ya. Tenemos pregunta de don Eric Villegas. Conforme a su criterio y de acuerdo a lo concluido en la DDU 455 del 18 de enero del 2021, las solicitudes de permiso de edificación destinadas a población requieren actualmente a todo evento que la DOM, previamente a otorgar el permiso, les exija a los interesados los informes y autorizaciones del SAC y Seremi mismo, porque se encuadrarían en el inciso cuarto del artículo 55. En su concepto, la DDU 455 referida corrobora totalmente el criterio de Contraloría sobre la necesidad de siempre pedir los informes de Seremi, Minbu y SAC, o aún subsiste la posibilidad de que únicamente se requiere el permiso de la DOM. Luego dice... Sí, perdón, adelante. Sí, respondamos esa parte, porque sigue. Bueno, en verdad, yo creo que la ley, a pesar de las ambigüedades que pueda presentar la redacción del artículo 55, efectivamente, como lo señaló Marcelo Segura, tiene dos hipótesis. Una hipótesis en el artículo 3, que habla de la subdivisión en terrenos rurales, en particular con fines industriales, una población, etcétera, que requiere el informe del Seremi de Vivienda y del SAC, Subsecretaría de Agricultura. Y luego el inciso siguiente habla de las construcciones en esos mismos terrenos y agrega a estos informes, naturalmente, el permiso respectivo de la dirección de obra, que debe otorgarse con posterioridad a esos informes. Esa es la estructura. ¿Entiendes? Cualquier interpretación de la DDU, etcétera, que vulnere esos términos, que al menos esos términos son claros, bueno, es una norma de inferior jerarquía legal que, a fin de cuentas, como también se mencionó acá, en ocasiones incluso han sido dejados sin efecto, lo ha ordenado la Contraloría dejarlos sin efecto porque van contra la ley. Ese es el punto. Pero esa es la lectura correcta porque es la lectura, insisto, de la ley. Eso. También nos consulta Marco Rendón. ¿Podrían los planes reguladores comunales normar la materia? No, en principio, saludo a Marco Rendón, a quien conozco hace muchos años. No, en principio, claro, como están fuera precisamente de la jurisdicción de los planos reguladores, en principio no es una cuestión que sea de competencia de ellos. De hecho, pareciera, o más bien ese es el propósito, que el artículo 55 en principio, como regla generalísima, dice, mire, más allá de los planes, no haga nada, eso es, no haga nada, salvo que usted quiera construir la casita para seguir criando las vacas. Y es sobre esa base que se han construido las parcelaciones, ¿me entiendes? Todo lo demás requiere cambio de uso de suelo. Lo único que se autoriza es la casita para seguir criando las vacas, cortando madera. Es decir, que siga con el fin agrícola, ganadero, forestal. Todo lo demás requiere cambio de uso de suelo, eso es. Bien, y ya una última pregunta. Mario Hidalgo nos consulta, alguien que celebra un contrato de promesa y compraventa de un loteo de este tipo, conjunto habitacional rural, ¿podría pedir la nulidad absoluta de estos contratos? Si ello fuera posible, ¿qué vicio de nulidad absoluta sería admisible? ¿Quién podría solicitar? No entendí el principio. ¿Alguien que celebra un contrato de promesa y compraventa de un loteo de este tipo. Pregunta muy interesante y muy difícil, es decir, ¿cuál es la situación del promitente adquirente luego de que quienes me están escuchando en este momento y suscribieron una promesa de compraventa de un loteo y se dan cuenta de este queso gigante que puede existir? ¿Qué hacen en definitiva con esto? Bueno, es difícil. En primer lugar, yo diría que el que está en esa situación, antes de suscribir la compraventa, le lleve este dictamen de Contraloría y diga, mire, muéstreme los informes favorables porque yo no quiero tener problemas cuando haya permiso de edificación. Punto 1. Y eso yo le digo como sugerencia general a los colegas que están asesorando a gente que va a comprar estos lotes, vayan por ese camino, que es el camino más conservador y que le otorga seguridad jurídica a su cliente. O sea, vaya y diga, mire, la Contraloría dijo esto y la Corte Suprema lo refrendó. Dice en el considerando octavo de la sentencia de 5 de octubre
que deben requerirse los informes favorables cuando se generan estos conjuntos habitacionales. Por tanto, yo creo que una asesoría diligente debería instar a aquello, a pedirlo. Otra situación está el que ya compró, el que ya acaba de firmar la compraventa, ¿qué hace? En definitiva. Bueno, pedirle, ya firmé, pero bueno, igual ir donde el loteador y decirle, mire, esta situación cambió, así que yo creo que usted tiene que hacer esto, por favor, hágalo. En un escenario de conflicto, claro, es difícil sostener que, por ejemplo, existe una ilegalidad, se pueda reclamar un incumplimiento contractual, una no observancia, por ejemplo, de las normas aplicables, porque ese loteador, dependiendo cuándo loteó, puede decirle, si lo loteó antes de este dictamen, puede decirle que yo ¿qué iba a saber que la jurisprudencia iba a cambiar de interpretación? ¿Me entiendes? Yo no soy adivino, ¿me entiendes? A mí no me empece aquello, no soy responsable del cambio de criterio de la administración. Usted sí podría reclamar, en mi opinión, si la subdivisión se efectuó con posterioridad a este fallo, que por lo demás no es un fallo que haya quedado desapercibido, es de público conocimiento y por eso estamos acá también. Jocelyn, antes de terminar, porque tú habías dicho que era la última, no sé si ya leímos la pregunta de Sebastián Saro. No. Si no, me gustaría decirla porque varias preguntas van como en la misma línea de ver qué soluciones posibles habrían. Bueno, Sebastián Saro, además de agradecer la exposición, pregunta, ¿cuál sería el mecanismo que el MIMBU y Servio, en su labor de velar por la no creación de nuevos núcleos urbanos, usarían para evitar el crecimiento de un núcleo emergente que ya cuenta con construcciones autorizadas por la DOC? Con construcciones autorizadas por la DOC. ¿Podrían ordenar a un municipio revocar un permiso de edificación, rechazar la entrega final de una obra o derechamente disponer la orden de demolición? Eso pregunta Sebastián Saro. No, a ver, no y sí. En principio, a ver, por una parte el Ceremi Mimbu legalmente tiene la obligación, que está repetido en la ley de urbanismo y en la ordenanza y en la DDU, de fiscalizar que no se cree el núcleo urbano. Y de hecho la Contraloría en su dictamen le tira la oreja al mismo, le digo, ¿cómo que usted no tiene nada que hacer acá? Usted tiene que fiscalizar que no se genere el núcleo urbano. Ahora bien, ¿cómo se traduce eso? Bueno, se traduce en principio de forma preventiva esa fiscalización, es decir, debe impedir que se genere el núcleo urbano. Entonces, ante todo, es una facultad de fiscalización ex ante, es decir, usted, y es por eso que se prevé el informe favorable, ahí está, inciso tercero y cuarto. En ese informe debería ser desfavorable cuando el MIMBU piense, mire, ustedes me están creando una ciudad al lado. ¿Me entiendes? Una mini ciudad, un mini núcleo urbano, lo que sea. Núcleo urbano, esa es la noción. Ahora, si ya existe tal núcleo urbano y está generando los inconvenientes que quiere prevenir la ley con esto, lo único que queda de las facultades que existen en la legislación vigente es que el mismo Ceremi Bimbo, las municipalidades pueden instar a la nulidad de los actos, dice en general actos, cualquier acto, que infrinja la prohibición del decreto ley 3516, que es lo mismo, es decir, la prohibición del decreto ley 3516 es cambiar el destino a través de esto. Si se cambió el destino, porque efectivamente ya no están criando vacas, sino que un núcleo urbano, bueno, podría instarse a la nulidad. Esas son las dos hipótesis. Muchas gracias, Mauricio. Ya en virtud del tiempo, queremos agradecer a todos quienes nos han seguido en este ciclo de charlas magistrales y atentos porque vamos prontamente a avisar ya un tercer ciclo. Ya lo estamos preparando. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por sus reflexiones. Una muy interesante y entretenida cátedra. Le agradezco a ustedes la invitación. Para mí siempre un agrado. Esta ya es la segunda o tercera oportunidad que me invitan a hablar. Es la segunda, pero va a haber una tercera. Ok,
bien. Muchas No, gracias. con todo gusto. Así que muchas gracias por la instancia. Muy interesantes sus preguntas y reflexiones y agradezco también esas bonitas palabras que leo acá. Sí. Está leyendo, profesor. Yo le iba a decir que hay varios eh, elogios ahí que no los Sí, leemos porque, claro, muchas gracias. sí, hay muchos elogios, algunos bien coloquiales, pero están todos muy agradecidos y también muchas gracias nuevamente, profesor, por esta instancia y por la exposición. Esperamos contar con usted para las próximas temporadas que se nos vienen. Puesto. Bueno, muchas gracias, me despido. Bueno, y que gane Chile hoy día, ¿no? Gracias. Además hay un compromiso a las 20 horas. Eso es, Siento que todo. prepararse. Muy bien, Muy bien. gracias. Bien. Hasta Gracias, luego. Marcelo. Chao, chao. Adiós. Adiós a todos.